Bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Como ustedes saben, el día de mañana es 25 de noviembre, una fecha que ustedes y nosotras vamos a conmemorar y vamos a seguir trabajando para eliminar todas las formas de violencia hacia la mujer. Para hoy nos acompaña la directora del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, la licenciada Yanira Argueta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, estoy muy contenta de estar con ustedes y por supuesto esperando que esa conmemoración nos lleve a la reflexión y a la sensibilización de una sociedad muy violenta contra las mujeres. Así es, y también tengo el agrado de presentar a una joven que se llama Elizabeth Velázquez. Ella es de la Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de la Mujer, ASMujeres, una joven que también nos va a acompañar hoy para conversar sobre este tema en el que hay mucho que reflexionar. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí y poder compartir con ustedes un breve análisis o estadísticas sobre la violencia hacia la mujer. Bueno, y como usted sabe, Gente Ve Opiniones y el canal Gente Ve, el canal que te ve, usted puede sintonizarlo a través del cable Claro en dos canales, el 29 y el 75, y a través del cable Tigo Digital en el canal 29. Pero si usted prefiere irse a su ordenador, puede poner www.genteve.tv y nuestras redes sociales, que son Canal Gente Ve. Y antes de empezar la conversación, queremos ponerle en contexto de lo que vamos a hablar. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de las 3 hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, brutalmente asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo en 1960. Esta fecha recuerda a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales su compromiso de sensibilizar a la sociedad en general respecto al problema de la violencia contra la mujer. En El Salvador, si bien en los últimos años se han dado avances con la aprobación de leyes, la violencia contra las mujeres por razones de género sigue siendo muy compleja y muy difícil de erradicar. Más de la mitad de la población la constituyen las mujeres y más del 80% de ellas han sufrido algún tipo de violencia, esto según estadísticas del Instituto de Desarrollo de la Mujer, ISDEMU. Actualmente existe más conciencia sobre el impacto de la violencia contra las mujeres y de cómo se evidencia desde las expresiones más sutiles hasta las más graves y repudiables, como lo es el feminicidio. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos recuerda el compromiso de todos y todas de construir una cultura de paz, una sociedad con igualdad de derechos, una sociedad libre de violencia. Bueno, y eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Que tengamos una sociedad libre de violencia hacia las mujeres. Pero antes de conocer qué tipo de actividades se están realizando, pues obviamente le vamos a preguntar a la directora de ISDEMU cómo está la situación de violencia hacia las mujeres en El Salvador. Mire, en realidad la situación de la violencia contra las mujeres tiene dos características. Una, a partir del 2012 que la ley es implementada, podríamos decir que ya podemos identificar los tipos de violencia. Antes de eso, todo era en el marco de la violencia intrafamiliar, como se decía. A partir del 2012 uno puede reconocer que ya hay otros tipos de delitos que se van planteando y se van reconociendo. Por supuesto, es una ley muy joven, todavía requiere de generar una cultura diferente en la aplicación y fundamentalmente requiere el compromiso de las y los funcionarios. Pero en esto también es importante la participación de la sociedad que debe asumir una responsabilidad para prevenir la violencia. Nosotras no podemos seguir pensando que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema solo de las mujeres, es del Estado, pero particularmente de la sociedad y la familia. Cuando uno ve los registros tal y cual se han estado dando, por ejemplo, en este periodo de enero a octubre de este año, donde hay todavía un registro alto de la denuncia contra la violencia intrafamiliar hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque aún el Estado, especialmente el sistema de justicia, sigue aplicando la ley de violencia intrafamiliar y no tanto la ley especial. Esos 2.098 casos de denunciados pueden decir que todavía es un subregistro. La violencia en el ámbito familiar, nosotras
planteamos que todavía falta la cultura de denunciar, falta la cultura y hay unas condicionantes en ese sentido. Estos casos son casos críticos porque dentro del ámbito familiar podríamos reconocer la violencia patrimonial, la violencia psicológica, la violencia sexual, que déjame decirte que en este último periodo ha sido, digamos, de los delitos donde más denuncia ha habido. Y estos datos son datos de la Policía Nacional Civil de enero a octubre. Nosotros hemos hecho unos registros o un análisis, que es el que presentamos mañana, desde el 2012 a junio del 2014. ¿Por qué hacemos ese registro? Porque requerimos conocer cómo se está aplicando la ley, dónde y cómo la están valorando las y los funcionarios que hacen esa aplicación. Por eso el tema de violencias sexuales, por ejemplo, lesiones sexuales, hay 320, pero aparte de esos, hay otro tipo de violencia sexual Cuando o se habla de agresiones violencia sexuales. sexual, ¿a qué nos estamos refiriendo? El tema de la violencia sexual se refiere exactamente, en este caso de la violencia, es todo el tema de la violencia, la penetración y de la agresión sexual hacia las mujeres. Pero hay otros tipos de delitos sexuales, como el estupro, el acoso, los tocamientos. Hay una serie de otros que, por ejemplo, que son parte de eso que ahora le llamamos violencia sexual. Son que, por ejemplo, el registro de estas fechas son 273. Déjame decirte que estos datos son de la base de la Policía Nacional Civil, pero nosotras por nuestra ley hablamos de 18 años en adelante. Cuando el director de la policía habla de casi 2.000 y eso incluye también a las adolescentes. Nosotras intentamos hoy, posteriormente lo vamos a hacer, porque hay que armonizar tanto la LEPINA con la ley especial para poder introducir esto. La ley especial nos mandata a nosotras a trabajar con las mujeres en todo su ciclo de vida. Pero hoy estamos en ese proceso más crítico. Déjame decirte que ahora, por ejemplo, el caso de los homicidios de mujeres con características feminicidas, la PNC en este periodo de 18 en adelante registra 157 casos y ya definidos como feminicidios solo tenemos 57 casos, de enero a octubre, de mujeres mayores de 18 años. En ese sentido, podemos registrar que la condición de violencia que las mujeres sufren son críticas, que la condición de los feminicidios y las características de los feminicidios también son críticas, y en esto podemos ahondar, digamos, profundamente en dos casos particulares que quiero traer. El caso de la compañera de Usulután, de Ciudad Mujer Usulután, que no solo fue asesinada, sino que hicieron una barbarie con ella, le cortaron los brazos, la hirieron completamente. ¿Ella llegó a Ciudad Mujer Usulután porque ya presentaba No, signos de ella era una violencia? empleada de Ciudad Mujer Usulután. Se habla que la compañera era la más joven de las empleadas de Ciudad Mujer en todas las ciudades mujeres. Ella era una empleada del área de servicios de Ciudad Mujer Usulután y salió obviamente de su trabajo y fue raptada y después asesinada. Estuvo 48 horas desaparecida y después apareció en esta condición. Aquí hay algunos mensajes que se dieron en este caso, pero también hay otros casos que lo hemos compartido junto con el Ministerio de Salud. Una niña de 13 años en Chalatenango que fue encontrada golpeada, inconsciente, con una niña de 13 años embarazada que producto de la golpiza tuvo un aborto. Encontraron a la niña con su producto en la casa, en una casa abandonada. Tanto el Ministerio de Salud como nosotras llegamos en Chalatenango a su auxilio. Se le llevaron al hospital en Chalatenango y posteriormente la trajeron aquí al Hospital Rosales. Estuvo en coma y murió. Esa niña presentaba una cantidad de golpes también en esa condición. Nosotras estamos realmente preocupadas porque el tema de los feminicidios y las agresiones a las mujeres tienen que ver con todo el odio, y eso es importante plantear. El tema de la apropiación de los cuerpos y el odio que sienten cuando las mujeres empiezan a defender sus derechos es una práctica que también nos demuestra las características de violencia que estamos sufriendo.
A ver, Elizabeth, estamos hablando de varios tipos de violencia. A veces se cree que la violencia solamente son los golpes o las agresiones sexuales. ¿Qué tipo de violencia en este momento está afectando más a las mujeres? Sí, pues a nivel general podemos ver de que, como lo acaba de mencionar Yanira Argueta, directora del ISDEMU, podemos ver que hay mucha agresión sexual hacia las mujeres. Sin embargo, a través del trabajo territorial que hemos realizado en los municipios de Ciudad Delgado y Mexicanos, nos hemos dado cuenta que una de las violencias hacia la mujer que surge cada vez más es la violencia verbal a través de las amenazas. Aquí lo interesante que hemos descubierto de este trabajo territorial es que el delito de violencia verbal contra la mujer todavía se sigue reportando, se sigue denunciando como amenazas. Sin embargo, hay que ver qué hay más atrás de esto, porque muchas veces se da por el hecho de que se piensa que la mujer es de propiedad de los hombres, se siente como con esa autoridad de poderle hablar o gritar hacia una mujer, de amenazarla. Entonces, creo que nos llama mucho la atención de que hay un gran enfoque hacia la violencia física, la violencia sexual, pero debemos enfocarnos también en otros tipos de violencia, como la violencia simbólica, la violencia física, la violencia verbal, que es ahí donde muchas veces se está iniciando todo un ciclo de la violencia. Y hay que trabajar esta parte porque necesitamos prevenir y no esperar que lleguen hasta las agresiones sexuales o feminicidios para prestar atención al ciclo de violencia. Yanira, cuando hablamos de feminicidios, estamos hablando del grado más alto de violencia hacia una mujer. Y en este caso, ustedes tienen más o menos una estadística de quiénes son los agresores, quiénes son capaces de matar a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Sí, fíjate que en el estudio, en el análisis que precisamente vamos a presentar mañana, nosotras sí consideramos que hay que hacer un análisis más a fondo, pero lo que hemos encontrado hasta ahora en estos 2 años y medio, para decir, de la aplicación de la ley, que la mayor parte de feminicidas o son sus parejas o sus exparejas o novios o gente muy cercana a las víctimas, independientemente sea médico, gerente, abogado, diputado, no importa, ¿verdad? Hay un agresor que no es que la agreda por ser pandillera, como normalmente se dice, sino que la agrede por ser mujer. Inclusive aquí hay que sensibilizar también, porque muchas veces dicen, bueno, la mataron porque era pandillera o porque andaba en una relación con pandilleros. No, la han matado porque es mujer. No podemos revisar en toda la condición de violencia contra las mujeres, donde matan a un pandillero, no lo matan con la hazaña que matan a las mujeres. Y en ese sentido, porque ya decía la compañera de las mujeres, asumen que el cuerpo es de su propiedad y que pueden hacer lo que quieran con ellos. Y en ese sentido, el temor, qué bueno que está tipificado, que es el tema de violencia feminicida, y tenemos varias sobrevivientes de la violencia feminicida. O sea que no estamos hablando de solo que el feminicidio se hizo solo cuando ya asesinaron a las mujeres, sino hay mujeres que han sobrevivido al feminicidio. Ahí tenemos el caso de la señora de Aguachapán que fue cortada de la cara, de la otra señora que le cortaron la garganta. Este año tuvimos casos muy en el Hospital Rosales. En esos casos son violencia feminicida, ¿verdad? Y tenemos que buscar esas características, pero los juzgadores tienen que asumirlo de tal manera que lo puedan poner como dice la ley. La violencia feminicida es que quiso matarla, pero que no logró hacerlo. La violencia feminicida es la que quiso, y el feminicidio es cuando se concreta. Cuando hablamos de algún tipo de agresión y del agresor, que como dice Yanira, está una persona muy cerca de la pareja, pero también quizás hablamos de un perfil de ese agresor. En Asa Mujer, cuando ustedes han realizado algunas entrevistas con las mujeres que han sido víctimas de violencia hacia la mujer, ¿han detectado un tipo de perfil de hombre que es violentador? Esa es una pregunta muy interesante.
Más que un perfil, lo que hemos detectado es que la violencia hacia la mujer se da a través de los estratos sociales. Y más que un perfil son esos valores, por ejemplo, ese valor que tienen los hombres de que la mujer les pertenece, que es un objeto del cual pueden disponer a la hora y en el tiempo que se quiera. Creo que lo que hemos detectado también es parte del valores culturales que vemos en nuestra sociedad, donde la mujer siempre, por ejemplo, si hablamos de la esfera privada, siempre a la mujer se le relega a la esfera privada y que el hombre es quien sale afuera de casa, aunque vemos que en la cotidianidad, en el día a día, vemos que son más mujeres las que están trabajando afuera de casa y que hay hombres que, bueno, por diversas razones están sin empleo. En esas ocasiones podemos ver que hay un incremento de violencia hacia la mujer por cuestiones que también que están relacionadas con pobreza, hay una relación de la economía, pero también lo que quisiera enfatizar es que estas ideas, estos valores que se tienen, que se dan a conocer de diferentes maneras y esta subordinación pasa por diferentes niveles y afecta a los hombres de diferentes maneras, que se dan de muchas formas más explícitas o que se dan a conocer quizás en sectores marginalizados. Sí se dan a conocer más, sin embargo no significa que solo se dé ahí, porque se dan en otros sectores más cómodos, pero sin embargo esto se trata de forma más privada, ¿no? Cuando hablamos de los espacios, precisamente, ¿cuáles son los espacios, los lugares en donde más frecuentemente se violenta a una mujer? Yo quiero referirme un poco a lo que ya estaba planteando la compañera de las mujeres. Es que en el caso no hay un solo perfil, ¿verdad? Inclusive lo que tenemos es que las mujeres de estratos económicos más bajos, de zonas marginales, tienen menos que perder a la hora de denunciar. Sin embargo, mujeres con mayores poder adquisitivos sienten que tienen, primero, una sociedad que las condena, segundo, todo el tema de la apropiación de los bienes. Nosotras hemos tenido en este último periodo, en los últimos año y medio, un incremento de denuncias de mujeres de alta y media clase social, como se conoce. Y fundamentalmente, aparte de tener la violencia física y emocional, la violencia patrimonial es impresionante, que golpea más todavía que las mujeres más empobrecidas. ¿Por qué? Porque muchas veces son ellas las que tienen el recurso y su compañero o su esposo de vida se los quiere quitar, y hemos tenido casos muy críticos en ese sentido. Entonces el tema de la violencia hacia las mujeres es de diferentes estratos sociales, pero también no hay una sola característica de un agresor. Los agresores, ya decía, pueden tener el mejor estudio, puede ser un líder político, pero de igual manera genera agresión. Y en ese sentido, ¿dónde se da más el nivel de violencia? Cuando hablamos, por ejemplo, de que la mayor parte, en el caso de los feminicidios, de la violencia sexual, y la más denunciada en el ámbito familiar, por supuesto, es en el ámbito familiar. En el ámbito donde crees que está siendo protegido. Donde viven, es donde viven en la casa. Los agresores siempre son personas cercanas y conocidas, pero además, como ya decía ella, hay un tipo de violencia que es la violencia emocional, que tiene que ver con la amenaza. O sea, cuando uno ve los registros de la Policía Nacional Civil, se da cuenta que el nivel de denuncia por amenaza es alto, ¿verdad? Tenemos que tipificarlo como violencia psicológica o emocional para poder rescatar esa visión. ¿Por qué? Porque las mujeres hoy ya empiezan a identificar, inclusive nosotras podemos decir que en el programa y en Ciudad Mujer, por ejemplo, la mayor tasa de atención la tiene la atención emocional. ¿Y eso por qué? Porque las mujeres están siempre buscando que las orienten, quieren sentir fuerzas para poder seguir en procesos, si es que van a hacer procesos de denuncia. Y qué días, fíjate, la violencia sexual es una cosa interesante, porque uno piensa, bueno, es la violencia sexual, puede ser que sea de noche, en lugares oscuros, en lugares donde no transita nadie, o lugares peligrosos. No. Inclusive estuvimos revisando en un promedio, la mayor parte de casos de violencia sexual se daban los días martes, los días miércoles, en horas del mediodía hacia abajo, no siempre en la nocturnidad.
no siempre en la noche. Entonces, ¿eso qué significa? El agresor tiene que tener una relación muy cercana a la víctima, y no estamos diciendo con eso que no pasa en el sector, en los ámbitos públicos, como en parques, en calles o en autobuses o otro. Decimos que hay mucha más frecuencia. Eso implica que las víctimas están muy cercanas, están en el ámbito de su familia, y que por lo tanto tienen que responder con un tema donde creen que están seguras, es un lugar inseguro para ellas. Las cámaras de Gente Ve se fueron a la calle a preguntar a las mujeres cómo podemos prevenir la violencia hacia las mujeres, y es lo que queremos presentarle a continuación. Tratar de entenderla, sobre todo. Eso es más que todo, o sea, tratar de escuchar. Las mujeres y los hombres somos iguales, entonces se denigra aún más el hombre que emite violencia contra una mujer, ¿verdad? Porque está demostrando que pues no tiene la capacidad de razonar lo que hace. Pienso que respetándolas, o sea, siendo más cuidadoso con ellas. No faltarle respeto a ninguna mujer del país, no querer influir a la violencia en una pareja o en el noviazgo de uno con una mujer, o ser humilde con ella. Primero ver los problemas, ¿verdad? Evitando caer en eso. Por ejemplo, para que se dé la violencia contra la mujer, uno mismo de mujer debe darse su lugar. Debe inculcarse uno mismo los valores y evitar, porque si yo permito que a mí me violenten mis derechos, entonces ahí se está dando la violencia, y de esa manera es como yo estoy cayendo en la violencia. Tomando una buena actitud, conversando con ellos, cuando digamos, si es mi pareja, ¿verdad? Yo prefiero conversar con ella y no llegar a ese método, ¿verdad? Ese lugar, por ejemplo, llegar a un desacuerdo y pelear con ella, no, me prefiero mejor hablar, sentarme con ella y hablar sobre todo. Denunciándola, creo yo, denunciando todo abuso contra nosotras. Pues la muerte, esas son las repercusiones, creo yo. O sea, si uno no tiene cuidado, pues al final es otra víctima más. A ver, ¿es que la mujer debe tener cuidado para no ser víctima de violencia? ¿O es que la mujer tiene que entrar en razón? A ver, ¿qué opinión les merece esto que ha dicho la gente? Elisa, si Pues, quieres. Sí, creo que hasta cierto punto la mujer puede ejercer su derecho a la no violencia, pero esa es una pequeña parte. Las instituciones tienen gran responsabilidad de velar por los derechos de las mujeres, porque las mujeres podemos estar defendiendo los derechos, estar practicando, exigiendo que se nos respetan, pero si las instituciones no ponen de su parte, no solamente identifican, sino que también tienen que aplicar la ley, esos esfuerzos de las mujeres a nivel individual no va a avanzar mucho. Necesitamos que haya tanto una unión de las instituciones del Estado como también de las mujeres, para que ellas demanden que sus derechos sean respetados, pero es una unión de ambas partes, no es solamente que las mujeres. Entonces yo lo que diría es que debemos de hacer énfasis en que las instituciones tienen una gran responsabilidad en que la nueva normativa de género que se aprobó en el país sea aplicada, y en todas las instituciones, tanto en la Policía Nacional Civil, en la Fiscalía, en la Procuraduría, para que las mujeres cada vez tengan más acceso a la justicia y se les respete sus derechos. A ver, si decimos que vivimos en un Estado de Derecho y hay una ley especial de la no violencia, la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, ¿se está cumpliendo esta ley? No se está cumpliendo, y particularmente aquí tenemos que asumir dos cosas. Uno, que tenemos una sociedad que siempre asume que las mujeres no tienen derecho, y que por lo tanto hay que hacer un esfuerzo, así como que respetan las leyes de tránsito, porque les ponen multas, que respetan otro tipo de leyes, ¿verdad? Pero la sociedad todavía no lo asume, porque no visibiliza a las mujeres como entes de derecho. Y en ese sentido tenemos que trabajar dos cosas, bien dicho, en ese sentido empoderar a las mujeres, pero también garantizar que haya una sociedad más sensible y más comprometida. Y por supuesto el ejercicio pleno de los derechos debe de garantizarlo el Estado en su conjunto. Y ahí dependemos mucho de cómo transformamos esa sociedad.
y en el spot hablaban cómo prevenimos la violencia. La violencia no solo se previene diciendo el tema de la ley, la violencia se promueve potenciando los derechos, pero además haciendo que se vivan los derechos. Si una mujer, y eso van desde las cosas más pequeñitas, hacemos burla, la menospreciamos, hay acoso de esos piropos malévolos en las calles, o sea, esa es parte de ese marco de donde no permitimos que haya respeto a sus derechos. Entonces, ¿cómo los transformamos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, aquí hay una responsabilidad mutua. Mientras nos despojen de nuestros derechos, una sociedad y un Estado que no los cumpla, estamos en una crisis porque las mujeres requerimos de hacer una práctica de esos derechos. Si las mujeres hiciéramos práctica de los derechos porque el resto los respetara, eso implicaría que hubiera menos violencia o no hubiera violencia contra las mujeres. Porque en todo caso los operadores de la justicia, estamos hablando de que la Policía Nacional Civil va a cumplir la orden de una Fiscalía General de la República, una Procuraduría General de la República cuando hay un delito. Y la violencia es un delito. Y en este caso hacia las mujeres hay una ley además especial. Pero ¿cómo estamos haciendo para que realmente las mujeres se puedan empoderar de los derechos que tenemos, no solo por ley, sino derechos humanos, ¿verdad? El derecho a la vida es el derecho al primero de los universales derechos. Pero ¿cómo está haciendo la sociedad? ¿Qué papel juegan, por ejemplo, los medios de comunicación, las escuelas, la propia iglesia? ¿Qué está pasando con esto? Bueno, eso, los medios de comunicación, pues sí, aunque hemos visto un cambio de que los medios de comunicación están cubriendo más los hechos de violencia que se dan en contra de la mujer, pero también estamos viendo de que muchos medios de comunicación o muchos anuncios todavía siguen haciendo de la mujer un objeto del cual vende mucho. Y esto, hay una gran responsabilidad en donde se necesita hacer que los medios de comunicación también vayan representando a la mujer de formas respetuosas para que también esos valores sociales vayan cambiando. Sin embargo, sabemos de que este es un trabajo que lleva tiempo y para poder visibilizar los diferentes tipos de violencia hacia la mujer, lo que hemos hecho como AS Mujeres desde la sociedad civil, hemos creado un sistema de prevención de la violencia de género que lo pueden encontrar en la página www.hablamederespeto.org. ¿Cuál es nuestra intención con crear este sistema? Es que podamos ver la variedad de hechos de violencia que se dan contra la mujer, no esperar que llegue la violencia física, a la violencia sexual, sino que podamos identificar como el violentómetro. Es esos hechos de violencia que empiezan con ignorar a la mujer, después van subiendo cada vez más. Cada vez que se ignora un ciclo de violencia, sube. De la ley del hielo pasa a pellizcones, a empujones, de empujones pasan a amenazas, hasta la privación de libertad. Entonces, este sistema lo que nos permite ver es cómo el fenómeno está actuando en el país, cómo se da a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos el dato que la Policía Nacional Civil reporta 2.098 denuncias de violencia intrafamiliar, mientras que la Fiscalía General de la República reporta 724 de violencia sexual. Y pero seguimos viendo que la violencia, esta de las amenazas, cuando vamos al sistema de aviso, vemos que el color que más toma, se adueña de ese espacio es el color verde, que es el de las amenazas, ¿verdad? Esto es, por un lado, visibilizar los tipos de violencia que se están dando hacia la mujer, pero por otra parte, como muy bien Yanira Argueta lo mencionaba, estamos empoderando a las mujeres. AS Mujeres está trabajando, aparte de los municipios, está dando un diplomado en la Universidad de El Salvador, en donde está dando clases sobre los derechos de las mujeres, sobre el empoderamiento de estas, de cómo podemos hacer uso de estos derechos y también como mujeres, porque tenemos en el diplomado mujeres que han sido víctimas de violencia y mujeres que no han sido forma de víctimas de violencia. Es un debate, no todas podemos decir que en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de violencia porque más de alguna vez hemos sufrido una agresión verbal. Sin embargo, muchas mujeres no han sido víctimas de violencia de cuestiones más serias, ¿no? Lo que podemos ver en este empoderamiento es que mujeres que han sufrido, ellas se han empoderado de sus derechos y van
a las calles, van a trabajar con mujeres en su comunidad, ayudarles que conozcan de estos derechos y que los demanden a las autoridades. Para nosotras ha sido de mucha felicidad formar en nuestra primera semestre 80 mujeres, de las cuales seguimos formando otro grupo que son mujeres defensoras. Bueno, definitivamente el conocimiento de nuestros propios derechos es una tarea pendiente también. Yo creo que se está haciendo mucho de parte de las organizaciones no gubernamentales, pero probablemente el gobierno, el Estado debería de tener mayor inversión en esto, ¿verdad? Y me voy con esto, pero además conocer cómo está el tema de feminicidio en el caso de la región centroamericana. El Salvador tiene un alto feminicidio, pero también hablamos de Honduras, Guatemala, y con esto, ¿qué tratados, qué convenios internacionales también se violentan? Bueno, quizás es importante plantear que estamos tratando de sensibilizar para reconocer la violencia. Yo creo que esta es una cosa importante. Como instituto hemos estado haciendo una diversa de acciones que garanticen la sensibilización, desde dar formación a través de nuestra Escuela para la Igualdad Sustantiva, en los territorios, a través de las ventanillas, en los centros escolares. Hemos estado haciendo un esfuerzo de construir herramientas para que el Ministerio de Educación trabaje en eso posteriormente. Con el mismo Ministerio de Salud hemos hecho algunos esfuerzos de manera que podamos identificar, pero apoyar y atender a las víctimas. Yo creo que en este caso hay que pasar de los procesos legales a considerar a las víctimas entes de derecho y por lo tanto tenemos que garantizar esos procesos. Además de eso, hemos trabajado, bueno, nada menos el día viernes, nos juntamos con más de 5.000 mujeres, como ya decía Elizabeth, defensoras de los derechos de las mujeres, donde ellas se reconocen también, porque ni el Estado, en el DEMU mucho menos, que somos una instancia con muy pocos recursos, estamos en todos lados, pero las defensoras, que estamos haciendo un proceso muy importante con ellas, están metidas, digamos, en los territorios y pueden monitorear inclusive a jueces, policías, a cualquier instancia del Estado donde no haya vigilancia permanente, ellas lo están haciendo. Y por eso el viernes hicimos un proceso de reconocimiento a las defensoras de los derechos de las mujeres en coordinación con el Procurador de Derechos Humanos, y posteriormente vamos a empezar un registro de estas defensoras, porque las defensoras de todas las organizaciones de la sociedad civil, pero también lideresas en los territorios, deben de ser protegidas, porque obviamente sí son amenazadas constantemente. En esta parte seguimos trabajando y vamos a seguir fortaleciendo el ejercicio ciudadano de las mujeres, pero también hemos hecho actividades como la gran maratón de ayer, que estamos impresionadas del compromiso que la sociedad tiene de participar. Llegaron más de 4.000 personas a correr contra la violencia, para una vida libre de violencia contra las mujeres, y ahí veíamos desde mujeres hasta animalitos, llegaron hasta hombres con hijos. No, y claro, y llegó toda la familia, y participaron, y llegaron políticos, llegaron cooperaciones, embajadores. Realmente fue una fiesta que no nos la esperábamos. Queremos agradecer ese compromiso, el no solo ir a correr, sino además comprometerse a cambiar esta sociedad, a transformar. Y en ese sentido hemos hecho enlaces también de hacer esfuerzos regionales, como ya decía, los departamentos, este triángulo norte, como nos llaman, que es el triángulo de Guatemala, Honduras y El Salvador, se considera el triángulo más violento contra las mujeres en Centroamérica. Y por supuesto, nosotras estamos en el tercer lugar. El primero lo tiene Honduras, el segundo Guatemala y nosotros el tercero. El SICA y a través del CONCA estamos trabajando en una estrategia particular contra los feminicidios, y esto está en el sistema de seguridad del sistema integral de Centroamérica. Ahí estamos trabajando un programa particular contra el feminicidio y la trata. Este es un esfuerzo regional, y donde todas y todos estamos aportando colectiva e individualmente para prevenir los feminicidios, pero también la trata de mujeres. Y quiero además comentarles que, asumiendo el compromiso que como país tenemos, que obviamente es aplicar
la Belén do Pará, que nos mandata como convención a hacer toda la estrategia de prevención y sanción y acompañamiento a las víctimas para tener una vida libre de violencia. La CEDAW, que estamos a punto de rendir informes el próximo año como país. Los 20 años de Beijing, la Carta de Beijing, ya cumplimos 20 años y es parte de las cosas que a nivel internacional tenemos que cumplir. Pero una cosa de las novedades que tenemos es la instalación del comité de la 1325. La 1325 es una resolución de seguridad de Naciones Unidas donde es paz, seguridad y mujeres. ¿Y en esto qué implica? Y hay otras resoluciones colaterales que tienen que ver con la violencia sexual hacia las mujeres, niñas y niños. Y entonces en esto hemos estado trabajando en la instalación de este comité para trabajar no solo en El Salvador, sino en la región, pero particularmente El Salvador, recogiendo el espíritu de la 1325, donde contribuye no solo a la participación activa de las mujeres en la construcción de la paz y la seguridad, sino en activarlas también con nuevos mecanismos y llevar sus experiencias a otros países o a misiones de paz que ya el país participa. Estamos trabajando en un plan de acción que se asuma, digamos, a la política nacional para una vida libre de violencia, a la ley de igualdad, al plan de acción. Aquí hay una serie de herramientas que por herramientas este país no puede decir que no los tenemos. Estamos como gobierno empujando e impulsando y nos toca coordinar. Nos preocupa a la hora ya de la práctica, especialmente con el sistema judicial, cómo se está llevando el proceso. Ahí sí, porque implica que, por ejemplo, en la información que tenemos, en casos de los procesos que se han seguido entre requerimientos fiscales y casos ingresados a juzgados de paz, por ejemplo, los asesinatos de mujeres en 2012, homicidio simple, asumieron que eran 34, mientras que en 2013, que tenían característica feminicida, eran 44. Homicidios agravados, que se recuerdan este caso del 2012-2013, se incluye aquel caso del gerente de aquella marca de autos que asesinó a su esposa y dijo que es que el tiro se le había ido por otro lado. Están 110 casos y en el 2013 118 casos, que no los asumieron como un caso de feminicidio, sino que de homicidio agravado. Sin embargo, como homicidios, en el 2012 solo se llevaron 3 y en el 2013 16. Sin embargo, en homicidios agravados, en el 2012 otros 3, pero en el 2013 ya logramos que fueran 12. Es decir, falta bastante. Uno piensa el caso que te decía de este gerente de la Kia, que quedó como homicidio. Además, ni como homicidio, porque el tipo salió libre. Sin embargo, cuando uno revisa los procesos, por ejemplo, los requerimientos fiscales, en el 2014, solo salieron, y es de enero a junio, homicidios simples solo salieron 13 requerimientos fiscales, que son los procesos que se llevan a los juzgados. Homicidio agravado 42, feminicidios solo de esos 16, 10, y feminicidio agravado 9. Cuando uno empieza a revisar ya los procesos legales, se da cuenta que ahí, si no se aplica la ley, vamos a seguir teniendo un nivel de impunidad impresionante. En el tema de cómo hacer para que los procesos legales realmente lleguen a algo, quiero empezar con esa pregunta para ver si esto hace que también las mujeres tengan más confianza en el sistema judicial y se atrevan a la denuncia, y después caer en el tipo de medidas que se han tenido antes de presentar la marcha, porque la vamos a presentar. ¿Cómo ha funcionado el tema de Ciudad Mujer? Bueno, en el caso de Ciudad Mujer, quizás voy a comentar esto. En Ciudad Mujer, realmente, para que las mujeres, nosotras decimos que el incremento de denuncias tiene que ver con que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y anteriormente el presidente Funes
dieron herramientas importantes para que las mujeres confiaran en este gobierno. Y eso ha implicado que, por ejemplo, más de 600.000 mujeres han asistido a buscar servicios a Ciudad Mujer. Ese es un dato importante. Y en el caso nuestro, por ejemplo, en el 126, que es un número donde las mujeres llaman para ser orientadas, para hacer contención emocional cuando no quieren llegar a un lugar, hemos tenido de enero a octubre 40.000 llamadas efectivas, digamos, donde las mujeres buscan. ¿Eso implica qué? Que hay una confianza en el sistema, que están acercándose a la Policía Nacional Civil, que ya ha creado las ONIMujeres, que está acercándose al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, que tiene unidades a nivel de todos los departamentos, y donde no tenemos es porque está Ciudad Mujer, y bueno, que está ese proyecto magnífico para las mujeres, donde asumen que los 3 pilares de sus autonomías se están desarrollando, que es la física, la ciudadana, la política y la de la autonomía económica. Porque sin uno de estos pilares que falle, las mujeres no van a participar, y esa es la ventaja de Ciudad Mujer. No va a salir adelante, o no solo por la autonomía física o solo por la autonomía económica, tienen que tener esas tres condiciones. Entonces, creo que con el mandato del presidente Salvador Sánchez Serén hemos logrado avanzar, digamos, en la creación de instrumentos importantes. Por ejemplo, ya contamos con una casa de acogida, hemos tenido albergues de trata, albergues para violencia intrafamiliar y violencia sexual, pero hoy vamos a tener una casa de acogida que va a ser un centro más abierto para las mujeres, donde van a poder, por condiciones de seguridad, estar yendo como refugio, digamos, pero en este caso van a tener otras condiciones. Y los programas que estamos desarrollando de prevención y esto nos ayudan a que las mujeres, por ejemplo, busquen y garanticen, busquen el tema de la denunciar. Ahora tenemos el gran problema con el sistema judicial, y eso hay que trabajarlo. Y para eso, tanto las defensoras como el gobierno está haciendo su parte. Nosotras como gobierno estamos haciendo nuestra parte, y la sociedad civil, particularmente las defensoras de derechos humanos, están vigilantes permanentemente para denunciar, y obviamente nosotras como ente rector estar calificando y evaluando el actuar del sistema judicial. Elizabeth. Sí, fíjate que un dato interesante para arribar a tu pregunta. Es bien interesante que en El Salvador, del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, es el país que más apertura le está dando al tema de derechos de las mujeres y la igualdad de género, que es un paso muy importante. Claro está, como Yanira lo mencionaba, todavía hay muchos retos en el camino, y uno de esos retos que hemos encontrado en el trabajo de campo es la trilogía lo que le llamamos la trilogía de la violencia, que es el miedo, el silencio y la indiferencia. Este miedo, este silencio y la indiferencia, lo digo una vez más, lo encontramos no solamente en las mujeres, sino que también en las instituciones del Estado. Por eso creemos que como mujeres es muy importante sensibilizar tanto a las mujeres, pero también a las personas que trabajan en las diferentes entidades del Estado, tanto la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque uno de los retos ha sido que una vez que empoderamos a las mujeres para que ellas hagan la denuncia, llegan a las instituciones. Y por ejemplo, hay policías que entran a mediar una situación, y el rol del policía no es mediar que la mujer venga a hacer un arreglo con su agresor. El rol es tomar esa denuncia para que ese proceso inicie. Entonces, uno de los retos es romper ese silencio, romper esa indiferencia que hay hacia la violencia de la mujer, tanto por parte de muchas afectadas, porque hay miedo y el miedo es muy real, pero también que cuando se llegan a las instituciones, que ellas brinden el servicio necesario, ¿no? No quiero dejar pasar Gente de Opiniones para presentar la maratón, la caminata, la carrera que se hizo el domingo, porque es un llamado de atención a la sociedad. Así que a continuación se lo presentamos.
El Salvador hizo historia. Miles de mujeres, hombres, niños y niñas y también personas de la tercera edad se sumaron a la primera caminata corriendo por una vida libre de violencia para las mujeres. Tiene que sofrer violencia, que nosotros no nacimos para ser maltratadas, que tenemos derecho y que tenemos que reivindicar por ese derecho. Y no hay que tener vergüenza. Hay muchas mujeres que son golpeadas por sus compañeros de vida, algunas niñas que son violadas que tienen vergüenza de denunciar porque sienten que son culpables. Te doy un caso de una niña que creyó toda la vida que ella debería se dedicar al trabajo sexual, a la prostitución, porque fue violada de pequeña. Al evento asistieron funcionarios públicos de diferentes instituciones del Estado. El problema de la discriminación contra las mujeres y la violencia contra las mujeres está erradicado, está sembrado en toda la sociedad y se manifiesta en una cultura insana que discrimina a las mujeres, que considera normal la violencia contra las mujeres. Durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes y la gestión del actual mandatario Salvador Sánchez Serén, El Salvador ha hecho importantes esfuerzos en la erradicación de la violencia de género. Sin embargo, la gran deuda continúa estando en el Poder Judicial. Hoy estamos corriendo contra la violencia porque necesitamos que la justicia también corra, que la justicia sea rápida, porque hay buenas leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. Lo que necesitamos es una rápida aplicación de ellas. No podemos determinar o establecer un parámetro general de que todos los jueces condenan por feminicidio o al revés, los jueces condenan por homicidio. Hay algunos jueces que aun cuando se pruebe el feminicidio, condenan por homicidio. Los jueces en su mayoría están formados, lo que no están, algunos es sensibilizados. A pesar de los avances, las estadísticas continúan siendo alarmantes. En El Salvador, cada 31 horas se asesina a una mujer. Hay 2.098 casos de enero a octubre, violaciones, hay 320 y otros delitos sexuales que a veces son tocamientos o acosos, hay 273. Homicidio de mujeres con características feminicidas hay 157, hay 57 feminicidios ya caracterizados. Bueno, en muchos de los delitos de violencia de género es posible identificar al agresor, puesto que por lo general tiene una relación cercana con la víctima. Para frenar la violencia de género hay que hacerla visible. Si usted es víctima de violencia económica, física, sexual, psicológica o patrimonial, puede denunciar de manera anónima, confidencial y gratuita al número 126. Bueno, increíble. Ahí veíamos al director de la policía, a varios candidatos, a varios políticos, políticas. ¿Qué les pareció la marcha de ayer? Pues a ver, Elizabeth. Pues nos parece un evento muy lindo en el sentido que pudo traer a tanta gente que fuera a correr por los derechos de las mujeres y también ver tantos funcionarios, porque una vez más decirlo, es importante que tanto las mujeres, pero también las personas que están a la cabeza de las instituciones estén velando por los derechos de estas. Y esto de que la justicia corra, ¿verdad? Sí, es una cosa que debemos de asumir en esta emergencia que tenemos nacional. Necesitamos que la justicia corra, pero corra ser efectiva con los derechos de las mujeres. Yo sí quiero reconocer particularmente a la Policía Nacional Civil, que ha hecho un esfuerzo por mejorar sus condiciones para atender la violencia. Todavía le falta, pero digamos una de las instituciones que más ha avanzado en este sentido, y en ese sentido inclusive ayer le hicimos un reconocimiento particular a la policía. Nosotras seguimos poniendo, digamos, el dedo en la llaga como nos corresponde, y mañana vamos a presentar este informe en el Hotel Sheraton Presidente a las 2 de la tarde. En el hotel vamos a ver cómo han aplicado la ley, qué condiciones y qué mecanismos hemos desarrollado. Pero esta aplicación de la ley también tiene que ver con la sensibilización de la sociedad, y esta marcha es parte de esa sensibilización. Hoy no fue el movimiento de mujeres, hoy fueron la sociedad en su conjunto que llegaron y que espero hayan sido conscientes que estaban corriendo por los derechos de las mujeres. Bueno, agradezco de antemano muchísimo su presencia. Este 25 de noviembre, recuerde la trilogía que ya nos decía Elizabeth: el miedo, el silencio y la indiferencia es violencia. Hay que romper el miedo, hay que hablar,
ya no hay que callar y hay que dejar de ser indiferentes ante la violencia personal, en la casa, de la familia, de la vecina, en el trabajo, en el medio de comunicación. Nadie tiene derecho a ejercer violencia en contra de las mujeres. Muchísimas gracias. Y espero que después nos den resultado de estas otras actividades que ustedes tengan. Bueno, igualmente gracias y pasen una buena noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, recuerden que esta entrevista se retransmite a las 7 de la mañana, siempre en Canal Gen TV, el canal que te ve. Muchísimas gracias por su sintonía.